Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Y ustedes se preguntarán, bueno, siempre hablaban de alguien que tras cámaras y que pertenecía a nuestro equipo, se sentía con, creo yo, mayor curiosidad de estos temas que habíamos hablado: tarotismo, espiritismo, el tema parapsicológico que se habló también en el primer programa con Ronald Chávez, e incluso cuando vino nuestra queridísima Cecibel Balseca, él reconoció algunas de las rocas que ella había traído como una especie de tarotismo, como una especie de lectura que también realizaba. Y es por eso que el día de hoy hemos decidido darle la oportunidad a alguien que tiene mucha curiosidad, que le llama bastante la atención estos temas, para poder hacer un pasaje bastante amplio sobre diversos tópicos, porque él maneja algunos de ellos, desde ovnis hasta illuminatis, y qué mejor que sea alguien que lo ha visto desde el exterior, alguien que es parte también de nuestra audiencia, para que despierte la curiosidad a las demás personas y también en los demás temas. Así que próximamente también tendremos otros tópicos que iremos tocando, como el del día de hoy. Le hemos dado la chance a Fernando Zambrano, a quien te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en Confesiones Nocturnas, Fernando. Y preguntarte de entrada, antes de que te dirijas a tu público, ¿cómo así este interés por lo paranormal? ¿Cómo está? Es un gusto, es un honor poder estar aquí en el canal de VTV, sobre todo en el programa de Confesiones Nocturnas, hablando sobre todo de temas paranormales y cosas que tal vez escapan de la imaginación de una persona normal, por hablar este tipo de temas así exóticos para ciertas personas, pero para uno que tiene entendimiento de esto, es como decir, abrir la mente a otros horizontes. Y sí, y es que ha sido tan común, Fernando, que en su momento nosotros nos hayamos dejado llevar por programas como Mitos y Verdades, en su momento. Exacto. Como América Vive, incluso, que nosotros somos conscientes que existen demás programas que se dedican a esto mismo y que termina siendo chévere. ¿Cómo así despierta la curiosidad de Fernando Zambrano por querer investigar un poquito más allá de lo que conocemos normalmente? Bueno, normalmente es simplemente la curiosidad, ¿ya? Es la curiosidad de tener, de saber qué hay más allá de esa frontera, de que te imponen en la escuela o tus padres, digamos que solo existe un Dios, que la Tierra es esférica, que los planetas, y ahí se acaba todo. Pero para empezar, vivimos en un universo, ¿ya? Que ya hoy en día la NASA confirma que ya es un multiverso, donde posiblemente... Y no estamos hablando de los Avengers. No, para nada. Eso ya es una realidad, ¿ya? Porque no estamos solos. ¿Cómo podemos estar solos? En el universo es como una playa, ¿ya? Es como una playa y cada galaxia es un granito de arena. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en este vasto y enorme universo solo estemos aquí, simplemente los seres humanos, cuando otras culturas antiguas ya hablaban de seres que venían de las estrellas a ayudar a la humanidad? Entonces, quizás esto de acá, que nace de la curiosidad, más allá de un llamado, porque ya lo vamos a tocar también en el siguiente bloque, sabemos que tienes conocimiento sobre runas, me parece que son las piedras que se utilizan o que las que utilizan los vikingos para poder predecir ciertas cosas. Esta curiosidad nace desde lo que tú querías saber con respecto a la típica pregunta que todos nos hacemos: ¿de dónde venimos? Claro, lo que son los nórdicos. Ya, todo el mundo obviamente tocaste el tema de los Avengers. Tenemos a Thor, a Odín, a Loki. Son de la mitología igualmente de los nórdicos, de estos que son los vikingos. Uh-huh. Ya, para empezar, los vikingos eran una raza guerrera. Segundo, ellos tenían en su cosmología, en su mitología, a estos dioses, podría decirse que hasta más superiores. Y estaba un árbol en especial. Mira lo que te digo desde un principio, el árbol. Ese árbol de la vida, que unía los diferentes que hablan universos. Todo, ojo, que hablan de todo. Hablan en la varias religión, mitologías. en religiones como tal, en diferentes dogmas, ¿no? Siempre hay un árbol. Ojo, siempre hay un árbol en cada mitología, como lo hay una serpiente. Siempre existe esa figura serpentina en cada mitología. Pero, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Parece que las antiguas culturas tenían a esa figura de una serpiente
como un Dios elevado, un Ok. Dios primogénito. Mientras tanto que en la cultura cristiana y el catolicismo, la serpiente representaba Sí, algo malo, ¿no? ya lo transgiversan, ya lo condenan a que la serpiente es algo malo, Ujú. cuando realmente la serpiente era un símbolo de salud, de bienestar, de bienaventurados sean. Que de hecho está en el símbolo de medicina, ¿no? La serpiente Claro, alrededor de la obviamente, porque la serpiente siempre se lo ha utilizado como un símbolo de medicina, de sanación, de algo de luz. cruz. Ujú. Entonces, justamente llega el siglo medieval, ya cuando quieren registrar y unir los libros de la Biblia. Ujú. Obviamente votaron algunos textos apócrifos, que ese va a ser tema para otro podcast, pero me quiero centrar en qué pasó con la serpiente Ujú. y por qué justamente las iglesias corruptas la transversaron, la pusieron como algo malvado, algo que simplemente es visto como oscuro, cuando nunca fue así. Recuerda que la serpiente es un animal que cambia su piel, siempre se renueva. Por ejemplo, estamos con los aztecas, los mayas, tenían a su serpiente, una serpiente que era justamente un dios de ellos, Ujú. una serpiente emplumada. Ok. Muchos lo catalogaban también como algo Mitológico. no solo mitológico, sino es que también con alas de ángel. Ok. Entonces a la serpiente esta también la consideraban como un símbolo de fuego primogénito. Recuerda que los griegos creían en un fuego que tenía Zeus, que era el fuego también de la vida. Ok. El fuego también en otras culturas lo relacionaban con la glándula pineal. Ok. La serpiente es bien parecida, o sea, el símbolo de serpiente es parecida desde A que nuestra conecta columna vertebral. nuestra columna vertebral hasta la glándula pineal. Ujú. Entonces, Hipófisis. la glándula pineal la llamaban nuestro tercer ojo. Ok. Listo. Entonces, ¿qué ocurre en este instante? Que empezaron a transgiversar todo lo relacionado con la serpiente Ok. y empezaron a meterlo como un animal oscuro, de mal, Satanás, el diablo, llámalo Lucifer. Pero lamento decirte que para empezar, la iglesia, aparte de ser un símbolo de corrupción, simplemente ocultó los textos apócrifos que hablaban de la verdad, de quién era realmente la serpiente del Edén, que realmente no era Satanás, Ok. y quién realmente es el malvado. ¿Qué es este mundo? ¿Te has preguntado una vez qué es el mundo terrenal, el mundo físico, material? El mundo físico y material es algo falso. Ok. Es algo que simplemente es visión de lo que es desde tu glándula pineal. Es algo, podría decirse, no... Digamos que es una dimensión creada desde tu punto de vista. Claro, por eso es que en la antigüedad los cátaros pensaban en la oscuridad cuando tenían que hacer sus sesiones espiritistas, Ujú. sus meditaciones. Ellos lo único que se encerraban era en la oscuridad, a cerrar sus ojos y a meditar. La mayoría de cátaros se suicidaron. Claro. Se suicidaron pensando de que esa era la manera de salir, de escapar de este mundo material, de este mundo falso. Y que se supone que es la oscuridad máxima a la que llegamos en algún momento con el sueño para entrar a la otra dimensión del sueño, pero ingresamos justamente a ver otras cosas. Pero eso va a ser un punto importante que lo hablaremos después del corte, porque está bastante interesante y no es que nos estamos centrando nada más en un tema, sino más bien en todo lo que conlleva la curiosidad del ser humano y lo que nos lleva a preguntarnos quiénes somos, hacia dónde vamos y en dónde nos encontramos. Esto es Confesiones Nocturnas a través de VTV.
Estamos de vuelta acá en Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV y como les había dicho, tenemos el placer de haber invitado a alguien, parte de nuestro equipo, que en algún momento, hay que decirlo, Fernando, estuvo acá una de nuestros profesionales y dijo, ¿sabes qué? Tú tienes un llamado, sacaste una carta, ¿y qué decía la carta? Del ángel Sandalfon, Ajá. que es un ángel bíblico antiguo de los antiguos manuscritos, igualmente apócrifos, como te estábamos hablando hace poco. Bueno, decía, tienes el llamado de los ángeles. Bueno, y una de última esto, frase. seguramente también el llamado de la jefa o el llamado de los chicos por acá. A futuro. al verte que estás... ¿Qué haces aquí? El día de hoy, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde sacaste tanta información? ¿De dónde sabes tanto por acá? Gonzalo, Cristo. Bueno, el día de hoy es viernes y está en casa llena. Está en casa llena el estudio. Nunca había visto a tanta gente aquí en el estudio. Qué importante que es. Acá robito todo. Pero qué bueno. Es interesante el tema. Es parte también eso de acá. ¿Sentiste el llamado? ¿Siempre tuviste esta curiosidad? A ver, porque como te decía, al inicio el ser humano de por sí es curioso y se mantienen ciertos tabúes. Claro. Tabúes que son dados por la sociedad. Quizás por el crecimiento. Hemos dicho, de esto no se puede hablar, de esto no se puede tocar. ¿Sabes qué? Te llama la atención esto de aquí, pero me da miedo el querer saber mucho más. Claro. Estábamos centrados particularmente en algo que tú incluso me hablabas acerca de la serpiente. Entonces, si le damos una definición a la serpiente, ¿qué es la serpiente? ¿Y qué sucede entonces con el Dios que que los católicos o que los cristianos pregonan? Listo. Para empezar, lo que me hablaste de la serpiente, otra vez, la serpiente es un símbolo de luz, fuego inefable, un fuego que jamás se apaga, ya es una luz que solo existe en otro plano, no material. La antimateria existe, pero lamentablemente no podemos entenderla, ya que somos personas, somos seres 3D. Más allá de lo que es algo de otro tipo de dimensión que no podemos ver a simple vista, es la cuarta dimensión. Es un tema bastante amplio y el por qué no podemos ver qué ángeles, qué demonios, qué sombras, seres fantásticos, es porque... Que incluso la matemática y la física en algún momento nos lo explica, ¿no? Lamentablemente... en un plano cartesiano tienes X, Y, tienes Z, que es la profundidad, y la cuarta dimensión, en cambio, habla de tiempo y espacio, pues, ¿no? Tiempo y espacio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El ser humano es un ser que está dormido, un ser que tiene un letargo, ¿ya? La mayoría no tiene despierta la glándula pineal. Por lo general no puedes ver más allá de la percepción material. Ok. Segundo, es decir, desde tu punto de vista, Fernando, y perdóname que te interrumpa, yo puedo ver esta mesa blanca, pero tú las puedes estar observando de una forma diferente. Listo. Es así. Cada Claro. persona tenemos nuestra propia concepción y nuestra propia visión de lo que tenemos alrededor. Más allá de que acá hay una luz, la podemos ver de una forma diferente. Puede que una porque nuestro persona- espacio es diferente. puede que una persona que sea daltónica simplemente no sea alguien que tenga una enfermedad en específico, simplemente es alguien que ve su realidad de otra manera. Igualmente alguien que lamentablemente dicen que es esquizofrénico, pero puede que esa persona esquizofrénica vea algo que alguien normal no pueda ver y que llega al caso de ver ese tipo de seres y no poder comprenderlos a tal punto de causarle todo ese tipo de dislexias, de problemas y no saber cómo comunicarlo. ¿Ya? Que en las antiguas civilizaciones ya existían estas enfermedades como tal, y en cambio estas personas, en vez de ser condenadas o en vez de en la actualidad ser diagnosticadas con un trastorno o con un problema, Claro. eran personas que figuraban como dioses o figuraban incluso como chamanes, dependiendo de Claro. cómo se le diga, curanderos, etcétera. Espiritistas como claro. tal. Porque podían ver más allá de lo que normalmente uno no podía ver, ya que el Popol Vuh de los aztecas es un libro más antiguo que la Biblia, y estos ya hablaban de la creación del hombre, del mundo, cómo fue este tipo de dioses. Entonces, ¿por qué de todas las religiones, de todos los libros escritos, la Biblia solo habla de un solo ser, cuando realmente no es así? Pero las demás religiones siempre hablaban de varios dioses, de varias figuras, de varias entidades
que habían ayudado con la creación del hombre, del mundo, de los animales. Ahora, siempre hablan de Dios y de los ángeles. En cambio, en otro tipo de lecturas, de religiones como tal, se hablan de dioses y que son los acompañantes. O sea, son uno especialista en cada cosa, pues, ¿no? Exacto. Es el dios del agua, es el dios del sol, cada uno es especialista en algo. Voy a mencionar el libro de Enoc. ¿Qué pasa con Enoc? Enoc es un antecesor de Noé, el abuelo de Noé. ¿Qué ocurre aquí? En este libro nos menciona a los ángeles no como ese nombre, ángel, no. Lo llama vigilantes. Ok. Ya, ¿qué ocurre con los vigilantes? Los vigilantes también habla en la Biblia normal y común que ellos bajaron de las estrellas. Ok. No te dice del cielo, bajaron de las estrellas a unir su ADN con mujeres mortales, de las cuales dio de fruto a los famosos Nephilims, hombres que medían más de 18, 19 metros, terribles, que asesinaban a personas, que conquistaban pueblos, causaban demasiados destrozos. Entonces, ellos no solo habla el libro de Enoc de estos Nephilims, también habla de unión de ADN con especies diferentes, como peces, cabras, con perros. Entonces, cuando ya me hablas de unión de ADN con animales, como te habla el libro de Enoc, eso me quiere decir que en antiguas culturas, como la griega, que hay minotauros, que la quimera, que sirenas. Entonces, en la antigüedad todo eso realmente existió, ya que hubo esa tecnología. La Biblia te oculta la palabra tecnología, la palabra neo, que significa algo nuevo. En esa época, tal vez para esa humanidad era tan diferente ver a seres bajando de nubes enormes, nubes plateadas, como la llamaban. Porque acuérdate, Dios cuando llevó al pueblo de Israel hasta Canaán, a las nuevas tierras prometidas, ellos decían era una nube que viajaba con ellos. Pero ¿qué pasa si te digo? No digamos nube, digamos una nave. Una nave que guiaba al pueblo de Israel hacia las nuevas tierras. Okay. Y que esa nave hablaba desde arriba, como una bocina, como un megáfono. Claro, que te iba guiando, pues. Claro, o sea, ¿cómo había una manera de poder describir lo que había en el cielo en esa época? Para ellos ver una nave tal vez era una nube. Claro. Que un carruaje de fuego tal vez era una nave que viajaba a hipervelocidad con quién sabe con tipo de combustible tenía. Tal vez que algo que se escapa de nuestra imaginación, pero ellos no lo podían entender, ¿ya? Pero, aquí qué ocurre para no irme tan lejos del tema. Me preguntaste sobre la serpiente. ¿Qué era realmente la serpiente? En el apócrifo de Felipe, nos habla que Felipe estaba en el desierto, preguntándose sobre la vida, si realmente estaba siguiendo a la persona correcta, si la persona a la que seguía era realmente el Salvador, era Dios. Y de repente, el cielo se abre ante él y se revela a Jesús bajando del cielo. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí habla de Jesús como una persona cambia forma, porque Felipe lo ve primero lo vio como Jesús, el adulto de 33 años. Luego Jesús toma la forma de un niño y sigue hablando normalmente con Felipe. Y luego toma diferentes formas de diferentes personas, hasta de una mujer, cambia su voz al de una mujer. O sea, imagínate qué tipo de ser, o sea, ya nos está pintando este apócrifo. ¿Y qué le revela aquí? Le revela toda la cosmología que existía, aparte de la que ya uno conoce, el Dios creador que hizo la tierra. Pero ese Dios tiene seres más elevados de los que ustedes pueden pensar. De hecho, el mismo Cristo es uno de esos seres elevados de ese plano antimaterial. ¿Ya? ¿Qué ocurre aquí? Hay un Dios más arriba del Dios que todo el mundo conoce, al que llaman Jehová, Yahvé. Realmente ese Dios, aquí los gnósticos lo catalogan como un Dios falso, un Dios material, un Dios ciego. ¿Qué ocurre con este Dios? Este Dios fue un aborto de otra emanación, como dicen, de ese plano antimaterial, del donde proviene Jesús. Por eso dicen, el Padre Jesús no es Jehová. El Padre Jesús es ese ser antimaterial, un ser que nació en el silencio, un ser que no es ni grande ni pequeño. No se lo puede medir porque ni siquiera es infinito, al que Él lo llama Padre. Entonces,
¿Qué ocurre aquí? Este ser abortado crea este mundo material, crea a los otros vigilantes, a los otros ángeles, porque cada parte de tu cuerpo, cada parte que fue creada de tu ser, que tú te ves siempre, fue creado por cada ángel. Ujú. Cada ángel tiene un poder Una especialidad. una especialidad. ¿Cachas? Tu cerebro, tus ojos, tu mano, tu cuello, tu piel. Cada ángel creó una parte. Entonces lo único que dijo aquel Dios es Jehová, Yahvé, que los textos apócrifos lo llaman Yaldabaoth. Ujú. Yaldabaoth es el Dios del caos, el Dios de la materia, el Ujú. que salió de un aborto. Un aborto de esa emanación que no tuvo permiso de crear algo. Ok. Entonces esa primera emanación rebelde llamada Sofía, Ujú. Sofía, por eso dice Sofía, la madre de Dios, Pistis Sofía. Ujú. ¿Has escuchado alguna vez esa Ujú, frase? ujú. Esa es la mente, tu Ujú. pensamiento anterior. Ujú. Creó a ese ser material del cual creó todo lo que ves ahora, que es la realidad, la materia. Ok. Pero entonces, ¿qué es Jesús? ¿Dónde entra Jesús? ¿Y por qué Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, Ujú. yo soy? Ok. ¿Por qué ¿Te dijo? parece si esa pregunta la podemos responder en el tercer bloque? Porque me parece bastante interesante esto que estás hablando, esto que estás tocando, porque va un poquito en contra de lo que comúnmente nosotros conocemos. Claro. Y como yo te digo, va en contra también de las creencias, de la religión, de lo que la mayoría de la gente piensa. Así que está bastante interesante esto de acá. Recuerden que esto es Confesiones Nocturnas a través de VTV. Estamos de vuelta acá en Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV, como siempre en el tercer bloque. Fernando, agradecerte por acompañarnos acá. Yo sé que nos acompañas constantemente, que siempre te vemos acá el grupo, pero tenerte como invitado es también llenar un poquito y seguramente despertar la curiosidad en la gente que nos sigue semana a semana, porque como te dije al inicio, hemos tenido de todo un poco, desde Ronald hasta Cecibel, especialistas, personas científicas que han estado también acá hablando de diversos temas, y hablar contigo acerca de lo que o a lo que el hombre lo ha llevado a la curiosidad es bastante importante. Pero bueno, ya en este plano, ya en nuestra realidad, ¿qué es la serpiente? ¿O cómo funciona la serpiente? ¿O qué partida tiene la serpiente a nivel de la Biblia, por ejemplo, de la religión que nosotros conocemos? Bueno, para empezar, la serpiente no es tal como la conoces hoy en día. Uh-huh. La serpiente tenía otro aspecto antes de ser, antes de que el Dios falso la maldiga. Era un animal que claramente tenía plumas, tenía patas. Uh-huh. Hasta el día de hoy se sabe que hay serpientes que todavía salen con ciertas protuberancias en su cuerpo, como que si en algún momento de su existencia tuvieron patas.
que se supone que según investigaciones, como incluso la de Charles Darwin, de la teoría de la evolución, hablan que los reptiles, a diferencia de lo que la mayoría piensa, están más cercanos a las aves que de lo que se pensaba. Por incluso sus mismos diamantes con los que están formados su clase, su tipo de cuerpo, por así decirlo. Claro, sus escamas. Sus escamas, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La serpiente del Edén. Todo el mundo dice la serpiente del Edén, el diablo, Lucifer, Satanás. Pues todo fuera de lugar cuando realmente la serpiente ha sido un salvador. Todas las religiones lo han dicho, menos la católica, menos la religión cristiana. ¿Y por qué? Porque en este libro apócrifo de Timoteo, que siempre digo es el más polémico, y no por solo la razón de ver un Jesús que se transforma, que cambia de forma, sino en las revelaciones que hubo ahí de otra cosmología que hay más allá del Dios que se conoce, sino que hay otras entidades superiores que manejan todos los aspectos psíquicos de tu ser, de tu espíritu, no alma, porque realmente el alma es el corazón, es la sangre, es algo físico, pero el espíritu es fuego inefable. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es realmente la serpiente? La serpiente del Edén, y sujétate a lo que te voy a decir, la serpiente del Edén es Jesucristo. La serpiente del Edén es Cristo, es Lucifer. Lucifer es Jesucristo, es el árbol de la vida. ¿Y por qué hablan que la serpiente era un ser maligno? A la Iglesia Católica en ese entonces no le competía decir que el Salvador del Nuevo Testamento era la mismísima serpiente del Edén. Era el mismo que decía, yo soy la luz, yo soy Lucifer. Jesús lo dice en el Nuevo Testamento. Sino es que lamentablemente las traducciones cambiaron a, digamos, yo soy la luz del mundo, realmente la traducción era yo soy Lucifer. Desde un principio vemos dónde está Lucifer y quién realmente representa a Jesús. Entonces, basado en esto de aquí, quiere decir que Lucifer tampoco no era alguien malo. No, no era mal malo. Condenado. Era un liberador. O sea, de ese plano antimaterial. Ya. Pero ¿dónde entra Jesús? ¿Qué se supone que era Jesús antes de ser la serpiente? Primero existía el silencio total, el Padre al que lo llama. De este silencio, el primero, el que, digamos, un ser que escapa de nuestra imaginación porque no se sabe que realmente es el Padre que llama a Jesús. Simplemente lo conocemos como el Dios principal, ¿ok? Pero tampoco es catalogado como un Dios. De ese pensamiento abstracto y poderoso salió una emanación, también otro pensamiento llamado Bárbelo. Ya, de Bárbelo salió el conocimiento, el pensamiento anterior y el poder. Es decir, más o menos, perdón, esto es hablando de cómo está formado nuestro cerebro incluso. Claro, la psiquis, el poder, lo que realmente representa lo que debemos ver más allá de lo material. Conocimiento, raciocinio y todo realmente lo demás. Tú eres un cerebro dentro de un exoesqueleto. Lo que eres realmente tú es el cerebro. De ahí el resto es simplemente lo material, ¿ya? Lo visible ante tu mirada, ante el espectro lumínico. Pero, ¿qué ocurre aquí? De Bárbelo, de esas tres emanaciones que te nombré, salió el Logos, el Hijo, al que llaman todos Jesús. Jesús es un ser superior, es un Dios tan elevado y más poderoso que el mismo Yaldabaoth, Jehová. Y aquí ocurre algo interesante. Al que Jesús enfrentó en el desierto, al que tú llamas Satanás, se encontró Satanás y Satanás lo tentó. ¿Y cómo lo tentó? Si la tierra no fuese de él. ¿Qué le prometió? ¿Ya? Le prometió todos los reinos del mundo. Le dijo, convierte esta piedra en pan. Le dijo, lánzate, tus ángeles te rescatarán. Tu Padre te escucha a ti. ¿Cómo no ofrecerle todo eso si él no fuera el creador de la materia, el dueño realmente del mundo? Y el que se le presentó realmente se llama Jehová. Jehová fue el que se enfrentó siempre a Jesús, porque él es el dueño del mundo material. Jesús simplemente vino acá de cierta manera a tratar de liberar al espíritu de los hombres, porque el espíritu es esa esencia que está en ese plano antimaterial donde se encuentran las demás emanaciones, donde se encuentra realmente Jesús, su Padre, el Dios original. ¿Y qué ocurrió aquí? De toda esa cosmología más abajo, recién salió
ese pensamiento llamado Sofía. Ujú. ¿Qué ocurre? Sofía, al no encontrar consorte, ella simplemente dijo, ¿sabes qué? Voy a autoproducirme. Ujú. Y de ese aborto deforme salió ese Dios llamado Yaldabaoth, Ujú. Jehová, el dueño de la materia, Ok. de la cual existía existía ya una humanidad en esa antimateria. Y él lo que hizo fue, tras engaños, coger una de esa chispa divina Ujú. y la metió en un cuerpo mortal, el que te dije que los ángeles formaron. Ajá. Entonces metieron a ese ser divino en un cuerpo mortal. En el apócrifo de Felipe habla de que ese ser lleno de luz, porque era un ser lumínico todavía, un ser que medía más de 28 metros, como dice el Corán del Islam, Ujú. que habla realmente cómo era la humanidad en ese entonces. Ujú. Moisés era también una persona enorme. Ujú. Noé no era un Nefilim realmente. Y bueno, este ser al verse en un cuerpo material empezó a llorar. Y al principio no es que era un hombre, Adán. Adán era tanto hombre como mujer, era un ser andrógino. Ok. Era un ser que componía las dos vitalidades, tanto hombre como mujer. Que se supone que por eso es que salió de él esta parte femenina, más bien. De la parte femenina igualmente era un solo ser. Por eso es que cuando te casas, dicen, vas a ser un solo ser otra vez. Encuentras a tu alma gemela, tu media naranja. Claro. Todo coincide en cierta psiquis, eso. Ahora, para ir cerrando ya en esta parte, Fernando, y nada, una vez más agradecerte por lo chévere de esta conversación y todo lo demás. Si es que nosotros le pudiésemos dar hoy Ujú. un significado, un concepto al ser humano, ¿qué somos nosotros entonces? Somos fuego. Somos fuego. Somos seres de luz. Somos Es decir, espíritu. somos energía que después pasará a ser otro tipo de energía. Otro tipo de energía que debe escapar del samsara, del ciclo kármico. Porque tú mueres, vuelves a reencarnar. Eso te iba a decir. Entonces, esto nos da pie a que si somos energía, pasamos a ser energía en otro cuerpo simplemente. En ese fuego del que tú hablabas, que también sucedió con algún ser en algún momento, Claro. simplemente está en un estuche, por así ponerlo. Claro, estamos en un estado de... estamos dormidos. Estamos Ok. dormidos prácticamente y Cristo nos enseñó a cómo liberarse de aquí. Él dijo, parte un tronco por la mitad y ahí estaré. Realmente te dijo tu cuerpo, un tronco, o sea, ni siquiera eres el árbol, eres simplemente un tronco vacío, Ujú. que dentro de ti está realmente la chispa divina, tu verdadero ser. Ahora, ¿hacia dónde va el ser humano? El ser humano hoy en día es un ser dormido, como lo mencioné anteriormente. Entonces cada uno depende cómo quiere despertar, cómo quiere salir del ciclo kármico, del samsara. Ya lo entiendo y lo tengo clarísimo. Así que nada, Fernando, un gustazo haberte tenido acá. Qué chévere que hayamos podido hablar desde este punto de vista de los temas diversos que conllevan también la curiosidad de la gente y por supuesto el agradecimiento a toda la gente que se sumó el día de hoy a través de la pantalla de VTV. Esto fue Confesiones Nocturnas. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y tu licencia, formando conductores responsables.